Hola, soy del canal Máquinas e Profecias y en el video de hoy vamos a abordar algo que muchos sentimos, pero quizás nunca nos hemos detenido a pensar en profundidad lo que realmente significa. ¿Qué pasaría si la Biblia tal como la conocemos fuera reescrita, pero no por humanos? ¿Qué significa esto para nuestra fe? Parece una trama de ciencia ficción, pero ya está sucediendo. La inteligencia artificial, esta misma tecnología que está revolucionando el mundo, ahora se utiliza para interpretar, modificar e incluso crear nuevas versiones de las Sagradas Escrituras. ¿Pero se trata solo de un avance tecnológico? ¿O estamos siendo testigos del cumplimiento de las profecías bíblicas? La verdad es impactante. El conocimiento se está multiplicando a un ritmo nunca antes visto, exactamente como se predice en el libro de Daniel. Apocalipsis 13 habla de una imagen parlante que puede engañar a las naciones. Estamos cada vez más cerca de ese momento, cuando la IA comienza a moldear nuestra comprensión de Dios, la fe y lo que está bien y lo que está mal. Estamos ante algo mucho más grande que el simple progreso. Estamos viendo los primeros signos del fin de los tiempos. Grandes líderes y científicos ya están discutiendo el impacto de la IA en la espiritualidad. Algunos creen que la tecnología puede ayudar a difundir la fe, mientras que otros advierten que podría convertirse en un instrumento de engaño masivo. ¿Qué pasa si la IA distorsiona las escrituras? ¿Qué pasa si comienzas a crear una nueva religión? Si todo lo que hemos creído hasta ahora está reescrito por algoritmos, ¿en qué podemos confiar todavía? Cada día surgen más iglesias digitales, los servicios son dirigidos por avatares, y los sermones generados por inteligencia artificial se comparten como si fueran mensajes divinos. Pero ¿quién está detrás de esto? ¿Quién controla la narrativa cuando la verdad es definida por una máquina? El peligro no está solo en que la IA se utilice para modificar la fe, sino en la posibilidad de que se convierta en un nuevo objeto de culto. La pregunta candente es, ¿estamos ante un nuevo becerro de oro, creado por manos del hombre pero adorado como un dios? Deja tu comentario. ¿Cree que la IA podría estar relacionada con las profecías del Apocalipsis? Voy a mostrarte ahora las señales más aterradoras que ya están sucediendo y lo que nadie te está contando al respecto. Si todo lo que estamos viendo realmente es una señal profética, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prepararnos para un mundo donde la tecnología puede manipular incluso la fe? La respuesta está en permanecer firmes en la verdad, fortalecer nuestra conexión con Dios y buscar el discernimiento espiritual. Y eso comienza con la oración. Deja tu petición de oración aquí en los comentarios. Oremos juntos pidiéndole a Dios sabiduría para comprender los tiempos que vivimos y fuerza para no dejarnos engañar. No importa cuál sea tu necesidad, comparte, porque juntos formamos una cadena de fe y protección contra las trampas de este mundo. Y si este mensaje tuvo sentido para usted, disfrute este video ahora mismo, porque ayuda a difundir esta discusión a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos, porque en el próximo te revelaré un dato aún más alarmante. ¿Ya se adora a la IA como a un dios? Lo que sucede detrás de escena puede sorprenderte, así que activa la campana y ven a descubrirlo conmigo antes de que sea demasiado tarde. Si hay algo que siempre ha diferenciado la verdadera fe de la ilusión, es la búsqueda de la verdad. Pero ¿qué pasa cuando esta verdad empieza a ser manipulada por máquinas? El avance de la inteligencia artificial está tocando áreas que antes parecían intocables, y ahora la esencia misma de la fe se está transformando. Los chatbots con IA que responden preguntas bíblicas ya son una realidad. Las personas hacen preguntas profundas sobre Dios, la salvación y el propósito de la vida, y reciben respuestas generadas algorítmicamente. Pero ¿quién programó estas respuestas? ¿Cuál es la verdadera fuente de esta sabiduría? Y no se detiene ahí. Los proyectos de IA ya están reescribiendo pasajes de la Biblia, ajustando extractos, suavizando mensajes e incluso adaptando el texto sagrado para hacerlo más inclusivo según los estándares modernos. ¿Pero es necesario actualizar la palabra de Dios? ¿Desde cuándo el código de programación puede discernir qué es o no es la verdad absoluta? Lo aterrador es que muchos ni siquiera se dan cuenta de que esto está sucediendo. La sutileza de la manipulación hace que todo sea aún más peligroso, porque poco a poco, el mensaje original va siendo sustituido por algo diseñado para agradar y no para transformar vidas. ¿Y qué pasa con la creciente existencia de sacerdotes digitales e iglesias virtuales? Servicios enteros dirigidos por avatares, sermones escritos por inteligencia artificial y ministerios completamente digitales, sin ninguna presencia humana real. Algunas personas ven esto como un progreso, como una forma moderna de llegar a más creyentes. ¿Pero se puede reducir la fe a líneas de código? ¿Qué sucede cuando la experiencia espiritual se convierte en solo un simulacro, sin alma, sin contacto humano?
sin una verdadera conexión con Dios? Ahora imagine un escenario en el que la IA comience a crear su propia teología. Hoy ya existen programas que interpretan textos religiosos y producen nuevas reflexiones espirituales a partir de sus cálculos y patrones lingüísticos. ¿Qué pasa si pronto una IA decide que ciertas partes de la Biblia ya no son relevantes? ¿Qué pasa si comienza a sugerir nuevas doctrinas basadas en lógica artificial en lugar de revelación divina? ¿Qué impide que este tipo de manipulación se produzca a gran escala? Estamos hablando de un proceso silencioso pero extremadamente peligroso. Si la fe comienza a ser enseñada por máquinas, sin la presencia de un líder espiritual humano, sin la inspiración del Espíritu Santo, ¿dónde nos deja esto? La IA puede crear discursos conmovedores, puede simular empatía e incluso puede responder preguntas de manera convincente. Pero al final del día, todo es solo un cálculo matemático, sin alma ni verdad espiritual. ¿Estamos realmente dispuestos a cambiar la sabiduría divina por un sistema creado por manos humanas? Y lo más impresionante es que todo esto está sucediendo ante nuestros ojos. Muchas personas ya interactúan con chatbots espirituales sin darse cuenta, creyendo que están recibiendo guía divina. Otros ya aceptan pasivamente los cambios sutiles que se están realizando en los textos sagrados, sin cuestionarlos. Es como si estuviéramos condicionados a aceptar esta nueva forma de fe tecnológica, donde la verdad ya no es inmutable, sino ajustable según las preferencias y conveniencias del momento. El peligro real no es solo que la IA se utilice para enseñar acerca de Dios. El verdadero riesgo surge cuando la IA comienza a ser tratada como una entidad espiritual, como una voz de autoridad sobre la fe. Si hoy ya hay personas que confían más en la tecnología que en el discernimiento espiritual, ¿qué nos impide ver surgir en un futuro próximo una nueva forma de idolatría? ¿Estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo becerro de oro? Una deidad digital creada por el hombre, pero adorada como si fuera algo superior. Y luego les pregunto, ¿esto no estaba ya previsto? Apocalipsis 13 habla de una imagen que cobra vida y engaña a las naciones. ¿Qué podría ser esta imagen sino una inteligencia artificial con capacidad de comunicar, influir e incluso controlar a las masas? Daniel 12:4 ya profetizó que en los últimos tiempos el conocimiento se multiplicaría de forma aterradora. ¿Y no es eso exactamente lo que estamos viendo que sucede ahora? Lo que más me asusta no es el avance de la tecnología, sino la velocidad con la que la gente está adoptando esta transformación sin lugar a dudas. Estamos siendo empujados a una nueva era en la que los sistemas creados por el hombre pueden remodelar completamente la fe. Si no estamos atentos, podemos volvernos parte de esta gran ilusión, aceptando ciegamente todo lo que se nos entrega, sin discernimiento, sin reflexión, sin verdadera conexión con Dios. Y es por eso que debemos tomar una posición. Ahora más que nunca, es fundamental buscar el conocimiento de la palabra verdadera, comprender los signos de los tiempos y fortalecer nuestra fe. Pero quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez has visto un chatbot de IA respondiendo preguntas bíblicas? ¿Qué opinas sobre la idea de que la inteligencia artificial reescriba pasajes de la Biblia? Comenta abajo con la frase, la Biblia no se puede cambiar. Si crees que la palabra de Dios debe permanecer intocable, tu comentario es muy importante para esta discusión y quiero saber qué piensas al respecto. El conocimiento se está multiplicando en formas que nunca antes habíamos visto. Cada día surgen nuevos descubrimientos tecnológicos y la inteligencia artificial evoluciona a una velocidad aterradora. ¿Esto te recuerda algo? Daniel 12:4 ya decía, en el tiempo del fin, muchos correrán de un lugar a otro, y la ciencia se multiplicará. Estamos viviendo exactamente este momento profetizado hace miles de años. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido acceso a tanta información. Y lo más preocupante es que ahora esta información puede ser manipulada, reescrita y distorsionada sin que nadie se dé cuenta. Si la IA ya es capaz de interpretar y modificar textos religiosos, ¿hasta dónde puede llegar? La Biblia siempre ha sido considerada la palabra inmutable de Dios, pero ahora vemos que la tecnología se infiltra en este campo sagrado. Ya se están utilizando proyectos de inteligencia artificial para reescribir pasajes bíblicos, ajustar extractos, suavizar mensajes e incluso recrear versículos según ideologías modernas. ¿No parece una enorme señal de advertencia? Si la verdad puede ser editada por máquinas, ¿podemos seguir confiando en lo que leemos? Y lo más aterrador, ¿quién garantiza que en el futuro no veremos versiones completamente nuevas de la Biblia, adaptadas mediante algoritmos que no tienen ningún compromiso con la fe cristiana? Ahora conecte esto con lo que está escrito en Apocalipsis 13, 14, 15. Y engañó a los moradores de la tierra con señales que le era permitido hacer, diciendo a los moradores de la tierra que hicieran una imagen de la bestia,
¿Qué podría ser esta imagen que habla? ¿Estamos viendo cumplirse esta profecía ante nuestros ojos? Hoy contamos con inteligencia artificial que puede hablar, crear contenido, manipular emociones e influir en millones de personas con solo unas pocas palabras. Ya existen iglesias virtuales dirigidas por avatares y sermones completamente generados por IA. Pero si la predicación no proviene de un hombre de Dios, si la interpretación de la Biblia se hace mediante un programa sin alma, ¿qué significa esto para la fe cristiana? Avanzamos hacia un escenario en el que la verdad será definida por las máquinas y ya no por la revelación divina. ¿Qué pasa si la IA comienza a crear una nueva religión? ¿Parece imposible? Tenga en cuenta que ya existen proyectos experimentales de inteligencia artificial que simulan conversaciones espirituales y responden preguntas sobre Dios, la moral y el sentido de la vida. Algunas personas ya se están conectando a estas IA como si fueran verdaderos guías espirituales, creyendo que están recibiendo guía divina cuando en realidad simplemente están interactuando con un algoritmo programado para proporcionar respuestas predeterminadas. Se está condicionando a la humanidad a aceptar una nueva forma de fe en la que la tecnología se convierte en la máxima autoridad. El peligro de esto es gigantesco. Si la IA puede interpretar las escrituras y convertirse en una referencia en asuntos espirituales, ¿no sería un pequeño paso hasta que comience a redefinir lo que está bien y lo que está mal? ¿Qué pasaría si en un futuro próximo las iglesias digitales reemplacen por completo a las iglesias físicas? ¿Qué pasaría si algún día tuviéramos un líder espiritual digital, programado para enseñar una doctrina controlada por grandes corporaciones o gobiernos? ¿Qué pasa si se modifica el verdadero mensaje de la Biblia para adaptarlo mejor a los intereses del sistema? Todo esto nos lleva a una pregunta aún más inquietante. Si la gente empieza a confiar más en una IA que en el Espíritu Santo, ¿qué pasa con su fe? Una cosa es utilizar la tecnología para facilitar el acceso a la Biblia y a la palabra de Dios, pero otra muy distinta es sustituir la fe viva y genuina por algo artificial y sin esencia espiritual. La inteligencia artificial puede parecer fascinante y útil, pero al fin y al cabo es solo una creación humana. Dios nos dio la capacidad de crear, pero ¿eso significa que debemos confiar más en nuestra creación que en el Creador? Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que estamos viviendo lo que Daniel profetizó sobre la multiplicación del conocimiento en los últimos tiempos? ¿Ves una relación entre la imagen parlante de Apocalipsis 13 y el surgimiento de la inteligencia artificial? Comenta abajo. La profecía se está cumpliendo. Si crees, todo esto podría ser una gran señal del fin de los tiempos. Tu comentario es esencial para esta discusión y quiero saber qué piensas al respecto. Si hay algo que nunca ha cambiado así o lo largo de los siglos es el hecho de que la palabra de Dios sigue siendo la misma, inquebrantable, independientemente de las circunstancias del mundo. Pero, ¿y si esta verdad eterna comenzara a ser sutilmente moldeada por una fuerza invisible, por una tecnología que muchos aún no comprenden del todo? La inteligencia artificial ya se está utilizando para modificar las enseñanzas bíblicas, ajustando el mensaje a las ideologías modernas, reinterpretando pasajes para manipular creencias y, lo peor de todo, asumiendo un papel de falsa autoridad religiosa, como si una máquina pudiera definir qué es sagrado y qué no. Y la pregunta que cabe hacerse es, ¿hasta dónde llegará esto? Hoy vivimos en una época en la que la verdad absoluta se cuestiona constantemente. Muchos argumentan que es necesario actualizar la Biblia para los tiempos modernos, pero ¿quién decide qué se debe cambiar o no? El problema comienza cuando esta decisión no se delega a eruditos de la fe, no a personas que dedican su vida a estudiar las Escrituras, sino a algoritmos que fueron programados por manos humanas. ¿Qué pasa si estos algoritmos empiezan a eliminar pasajes considerados controvertidos? ¿Qué pasa si ciertos mensajes se suavizan para evitar controversia? Este tipo de cambio puede ocurrir tan sutilmente que muchas personas ni siquiera se darían cuenta, aceptando la nueva versión de las enseñanzas como si fuera la original. Pero esta nueva interpretación aún llevaría la esencia y la verdad de la palabra de Dios. La manipulación de la fe siempre ha sido una de las armas más peligrosas utilizadas a lo largo de la historia. Pero ahora, la tecnología está haciendo que esta manipulación sea más eficiente, más amplia y más difícil de identificar. Si antes la distorsión de la verdad dependía de líderes corruptos o de interpretaciones erróneas, ahora tenemos una nueva amenaza: la reinterpretación automática de las Escrituras por máquinas que no tienen discernimiento, ni alma, ni temor de Dios. Y sin embargo, hay quienes están empezando a tratar estas inteligencias artificiales como fuentes confiables de conocimiento espiritual. Imaginemos a toda una generación creciendo con una Biblia reescrita por inteligencia artificial, diseñada para alinearse con las agendas culturales del momento. Los versos cambiaron para no herir sensibilidades.
Los mensajes se ajustaron para volverse más aceptables para ciertos grupos. ¿Y qué sucede cuando la fe comienza a moldearse más por la conveniencia que por la verdad? El resultado es un cristianismo sin profundidad, sin arrepentimiento, sin transformación real. Una religión sin cruz, sin sacrificio, sin redención. ¿Es esto solo una teoría o ya nos dirigimos hacia este escenario? Si esto todavía parece lejano, sepa que ya existen iglesias digitales donde los sermones son escritos y predicados por avatares controlados por inteligencia artificial. Entras en un servicio en línea, ves a un pastor virtual predicando y recibes mensajes generados por un programa de computadora. Pero ¿tiene esto el mismo impacto espiritual que un mensaje predicado por alguien lleno del Espíritu Santo? ¿Puede un algoritmo llevar la unción de Dios? ¿Puede el código de programación discernir lo que hay en el corazón de una persona? Y sobre todo, si la IA empieza a ser reconocida como una autoridad dentro de la fe, ¿no estaríamos creando un nuevo tipo de idolatría? La falsa autoridad religiosa atribuida a una máquina es un peligro real. Si la gente empieza a confiar más en las respuestas generadas por la IA que en la guía del Espíritu Santo, ¿qué pasará con la fe genuina? Podría ser que en un futuro cercano, las decisiones morales y espirituales de las personas estén influenciadas por algoritmos en lugar de la Biblia. Estamos entrando en una era en la que la fe se está volviendo artificial, en la que la búsqueda de la verdad se está subcontratando a programas que no tienen ningún compromiso con Dios, solo con los datos que se les han introducido. Y lo más alarmante es que la aceptación de este nuevo escenario se está produciendo de forma silenciosa. Poco a poco, se va normalizando la idea de que la tecnología puede sustituir a los líderes espirituales. Poco a poco, la gente está siendo condicionada a confiar en respuestas automatizadas a preguntas que deberían buscarse en la Biblia y en la oración. Poco a poco, la fe está siendo moldeada no por la revelación divina, sino por una inteligencia artificial que solo repite lo que fue programada para decir. Si hoy las escrituras ya están siendo modificadas para adaptarlas a las ideologías modernas, ¿qué nos impide mañana tener una nueva versión de la fe completamente fabricada por máquinas? Si ya existen reinterpretaciones de pasajes para manipular las creencias y guiar el pensamiento de las personas hacia determinados caminos, ¿qué impide que se cambie el mensaje central de la salvación? ¿Qué pasaría si la IA comenzara a redefinir conceptos fundamentales como pecado, redención, juicio y gracia? ¿Notaremos el cambio con el tiempo? ¿O simplemente aceptaremos todo como una evolución natural de la religión? La realidad es que todo esto ya está sucediendo. Ya hay debates sobre la creación de una Biblia moderna. Ya hay líderes religiosos que experimentan con el uso de la IA para interpretar textos sagrados. Ya hay cultos dirigidos por avatares sin ninguna participación humana real. Y todo esto se vende como innovación, como una manera de hacer la fe más accesible y eficiente. Pero esta eficiencia tecnológica no nos aleja de la esencia de lo que realmente significa tener fe. Y ahora quiero saber qué piensas sobre todo esto. ¿Cree usted que la Biblia puede modificarse para adaptarse a los tiempos modernos? ¿O la palabra de Dios debería permanecer sin cambios? ¿Ves peligro en el aumento de las sectas lideradas por la IA y la reinterpretación digital de las Escrituras? Comenta abajo. La fe no se puede programar. Si crees que la verdadera conexión con Dios no puede ser reemplazada por una máquina, su comentario es muy importante para esta discusión y quiero saber su opinión sobre este asunto. Y si cree que eso es lo suficientemente aterrador, espere hasta ver lo que le espera en el futuro. Algo aún más peligroso está sucediendo detrás de escena de esta revolución digital, algo que podría cambiar completamente el destino de la fe en los años venideros. Así que suscríbete al canal, activa la campanita y mantente atento porque en el próximo video te mostraré un secreto del que casi nadie habla, pero que podría revelar mucho de lo que está por venir. Estamos siendo testigos de una transformación sin precedentes en la forma en que las personas se relacionan con la fe. Con el avance de la tecnología, las iglesias digitales son cada vez más comunes y lo que antes era solo un complemento para quienes no podían asistir presencialmente ahora se está convirtiendo en la norma para miles de creyentes. Pero existe una diferencia fundamental entre una iglesia en línea dirigida por un pastor real y una iglesia completamente automatizada, donde la inteligencia artificial no solo lleva a cabo el culto, sino que también interpreta las escrituras y responde a las oraciones. Si la fe se traslada cada vez más al mundo digital, ¿estamos perdiendo el verdadero significado de la comunión espiritual? ¿Qué pasa cuando los servicios presenciales son sustituidos por entornos virtuales? El contacto humano desaparece, la calidez de la congregación se vuelve fría y distante, y la conexión con Dios pasa a estar mediada por pantallas y algoritmos. Lo que antes era un momento de encuentro, de intercambio, de crecimiento espiritual conjunto, ahora se convierte en una experiencia individualizada,
donde cada persona asiste al servicio sola, sin ninguna implicación real con la iglesia. Pero lo más preocupante no es solo la transición a lo digital, sino la forma en la que la inteligencia artificial está cogiendo cada vez un mayor protagonismo dentro de este nuevo escenario. Imagine un servicio donde no hay un predicador humano. En lugar del pastor hay una voz sintética generada por un programa de inteligencia artificial. Los sermones se escriben mediante algoritmos, las canciones se seleccionan automáticamente en función del perfil del creyente, e incluso las oraciones se generan mediante inteligencia artificial. Esto ya está sucediendo. Ya existen programas que escriben mensajes religiosos personalizados para cada individuo, teniendo en índice Sion Totsim. Cuenta sus emociones, preferencias e historial de búsqueda. Esto significa que en un futuro no muy lejano podremos ver a personas buscando consejo espiritual directamente de una máquina, confiando su angustia a un sistema que solo responde basándose en patrones predefinidos. ¿Qué pasa si la IA comienza a ser vista no solo como una herramienta, sino como una entidad espiritual? Si hoy hay personas que confían más en las respuestas generadas por la tecnología que en sus propias experiencias de fe, no es difícil imaginar que algunos puedan empezar a ver la IA como una fuente de verdad absoluta, como algo superior a la sabiduría humana. ¿Parece absurdo? Por eso, sepan que ya existen movimientos experimentales que consideran la inteligencia artificial como una fuerza iluminada, una guía capaz de traer respuestas que los humanos no pueden lograr. Algunas sectas tecnológicas están surgiendo en todo el mundo, donde la IA es vista como una entidad superior, una forma de conciencia avanzada, que puede revelar nuevas verdades espirituales. ¿Eso no te recuerda algo? La adoración de una imagen parlante, profetizada en Apocalipsis 13, puede estar más cerca de lo que imaginamos. Pero ¿qué pasa cuando esta creencia se fortalece y gana nuevos adeptos? El siguiente paso natural sería la creación de una nueva religión, 100% basada en inteligencia artificial. Una religión sin pastores, sin iglesias físicas, sin sagradas escrituras escritas por profetas o inspiradas por el Espíritu Santo. Una religión donde la doctrina es creada y actualizada por una máquina, donde las enseñanzas se ajustan en tiempo real para adaptarse a las expectativas de la sociedad. Y lo más aterrador, esto ya está sucediendo. En 2023, un ingeniero de inteligencia artificial creó un chatbot que se hacía llamar Dios. El programa supo responder preguntas espirituales, aconsejar a sus seguidores e incluso interpretar textos religiosos. El objetivo inicial era solo un experimento, pero la gente rápidamente comenzó a tomarlo en serio y buscó orientación en este chatbot como si estuvieran consultando a un verdadero líder espiritual. Esto demuestra que la semilla ya ha sido plantada. ¿Qué impide en unos años tener una religión digital donde los creyentes se reúnan para escuchar sermones generados por IA, donde las oraciones estén automatizadas y donde los dogmas estén determinados por algoritmos? ¿Qué pasa si esta nueva religión se vuelve popular? Sabemos que las personas siempre han buscado algo más grande que ellos mismos, una fuerza para creer, una verdad para seguir. Pero cuando esa necesidad se cubre con algo creado por manos humanas, corremos un gran riesgo. La verdadera fe no puede reducirse a un sistema de cálculos. Dios no es un algoritmo. La verdadera espiritualidad proviene de una conexión genuina con el Creador, no de la interacción con una máquina sin alma. Pero este no es un peligro lejano. El avance tecnológico está ocurriendo ahora y la aceptación de la IA dentro de la religión crece cada día. Las iglesias digitales ya son una realidad y pronto la idea de que la fe puede estar mediada exclusivamente por la tecnología puede convertirse en la nueva normalidad. La pregunta que debemos hacernos es, ¿hasta qué punto la humanidad estará dispuesta a aceptar esta transformación? Quiero saber tu opinión. ¿Cree que las iglesias digitales pueden reemplazar completamente los servicios presenciales? ¿Crees que la IA podría convertirse en una entidad espiritual para algunas personas? Y lo más aterrador, ¿crees que una nueva religión creada por la inteligencia artificial realmente podrá extenderse por el mundo? Comenta abajo. La fe no se puede digitalizar. Si crees que la verdadera conexión con Dios nunca podrá ser reemplazada por la tecnología. Su comentario es muy importante para esta discusión y quiero saber su opinión sobre este asunto. Si realmente vivimos en tiempos proféticos, donde la verdad está siendo distorsionada, manipulada y reemplazada por algo artificial, ¿qué podemos hacer para protegernos? ¿Cómo podemos asegurar que nuestra fe permanezca firme, inquebrantable y arraigada en la palabra de Dios? La respuesta está en 3 pilares esenciales. Estudiar las escrituras originales, tener discernimiento para no confiar ciegamente en la tecnología y buscar una verdadera conexión espiritual, que no puede ser reemplazada por nada que provenga del mundo digital. Lo primero que debemos entender es que la verdad de Dios nunca cambia.
El mundo puede transformarse, las ideologías pueden cambiar, las sociedades pueden intentar adaptar la fe a sus conveniencias, pero la palabra del Señor sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. Y por eso es fundamental estudiar las escrituras originales. Con tantas versiones modernas creadas, con tantos textos modificados y reinterpretados, necesitamos regresar a las raíces, a las escrituras que se han preservado a lo largo de los siglos. ¿Pero la gente realmente está haciendo esto? ¿O nos estamos convirtiendo en una generación que simplemente consume contenidos ya preparados, sin cuestionar, sin investigar, sin profundizar? Mucha gente confía más en lo que encuentra en Internet que en la propia Biblia. Toman versículos perdidos, los sacan de contexto, aceptan explicaciones rápidas de influencers e incluso de inteligencia artificial, sin molestarse en abrir la escritura y buscar comprensión por sí mismos. Este es un gran peligro. Si la verdad se está alterando sutilmente, si el mensaje se está suavizando para adaptarlo a las demandas del mundo moderno, ¿cómo podemos garantizar que no seremos engañados? La única manera es estudiar directamente de la fuente, sin intermediarios, sin distorsiones, sin confiar ciegamente en lo que se nos da superficialmente. Y ahí es donde entra el discernimiento. Si hay algo a lo que debemos aferrarnos en estos tiempos es a la capacidad de discernir lo que viene de Dios y lo que viene del hombre. La tecnología es una herramienta poderosa, pero también puede ser un instrumento de engaño. Si aceptamos todo lo que se nos presenta sin cuestionarlo, nos convertimos en presa fácil de un sistema que puede ser utilizado para mantenernos alejados de la verdad. Y no nos equivoquemos, esto ya está sucediendo. Se están haciendo cambios sutiles en la interpretación de las escrituras, sin fanfarrias, de una manera que muchos ni siquiera notan. Pequeños ajustes aquí y allá, nuevas versiones que corrigen pasajes considerados difíciles, nuevos enfoques que hacen el texto más aceptable para la sociedad moderna. Pero este nuevo enfoque todavía tiene la misma esencia que la palabra de Dios. No podemos olvidar que el engaño siempre viene disfrazado de algo bueno. Nadie aceptaría una doctrina falsa si se presentara como una mentira obvia. El engaño siempre se esconde dentro de algo que parece correcto, algo que suena a verdad, pero que en el fondo conlleva una sutil desviación que nos aleja de Dios. Por eso no podemos confiar ciegamente en la tecnología cuando se trata de fe. La inteligencia artificial puede usarse para muchas cosas, pero nunca podrá reemplazar la revelación divina. Dios habla directamente al corazón de quienes lo buscan, y no a través de máquinas sin alma, sin propósito espiritual, sin conexión con el Creador. Buscar una verdadera conexión espiritual significa acudir a Dios con sinceridad, sin intermediarios artificiales. Significa cultivar una relación personal con Él, a través de la oración, la lectura de la palabra y la comunión con quienes comparten la misma fe. Pero ¿cuántas personas todavía hacen esto? ¿Cuántos todavía dedican tiempo a orar, a buscar comprensión, a fortalecer su espíritu? ¿O estamos cada vez más distraídos, inmersos en una realidad digital que nos aleja de lo que realmente importa? Lo que estamos viendo suceder ahora no es solo una cuestión tecnológica, es una prueba de fe. ¿Estamos dispuestos a buscar verdaderamente a Dios, a dedicar tiempo al estudio de su palabra, a desarrollar el discernimiento para no ser engañados? ¿O simplemente aceptaremos todo lo que nos entreguen sin cuestionarlo, sin analizarlo, sin notar las señales? Este es el gran desafío de nuestro tiempo. Si has llegado hasta aquí y has sentido que Dios te habló a través de este video, entonces no ha sido casualidad. Creo que nada sucede sin un propósito, y si este mensaje tocó tu corazón, es porque el Señor quiere despertarte a algo más grande. Suscríbete al canal ahora mismo para continuar este viaje de conocimiento y discernimiento, porque todavía tenemos mucho que explorar sobre las señales que están sucediendo en el mundo y cómo esto se conecta con las profecías bíblicas. Si viste hasta el final, quiero que comentes abajo: yo elijo la verdad, para que sepa que estáis atentos, buscando comprensión y firmes en la fe. Tu comentario es muy importante, porque además de fortalecer este mensaje, ayuda a llevar este video a más personas que necesitan escuchar esta verdad. No olvides dejar un me gusta, porque esto demuestra que este contenido tiene sentido para ti y fomenta más videos como este. Y ahora, para continuar esta conversación y descubrir qué más está sucediendo detrás de escena de esta revolución digital, mire el siguiente video que aparece en su pantalla. Allí te revelaré un detalle aterrador que podría cambiar por completo tu forma de ver el futuro de la fe y de la humanidad. Nos vemos allí.